Bueno, entonces empezamos la clase de hoy, 28 de julio. Le- en off le estaba mostrando cómo está constituido nuestra aula virtual de Educa y que estamos en la unidad 1. ¿Ya? Les hablé de los materiales y las actividades que tienen que ir desarrollando. Eh, Hoy les voy a hablar aún en la unidad 1, de qué son los niveles de abstracción y qué son en mayor nivel de detalle y con ejemplos los sistemas de gestión de base de datos, porque lo que estuvimos hablando en la clase anterior era básicamente las, qué es la base de datos y cuáles son las ventajas de la base de datos, de las bases de datos, ¿no? Entonces ahora yo les voy a hablar de un poco más de lo mismo, pero vamos a empezar a entrar con más detalle. Comparto acá. Esto de la tarjeta gráfica, no sé qué, por qué. Ocultar. Bueno, entonces en la clase de hoy hablaremos de niveles de abstracción en bases de datos. Suena un poco rimbombante, pero la idea es entender a qué se refiere, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Pues enseguida rememoraremos los conceptos, conoceremos estos niveles de abstracción, entenderemos qué es una abstracción y diferenciaremos cuáles son estos diferentes niveles. Y intentaremos explicar por qué se habla de niveles de abstracción. ¿Ya? El contenido entonces este era el objetivo, el contenido es esto, revisión conceptual, que es la abstracción, los niveles y el objetivo. Ok, rememoraremos ahora rapidito qué es una base de datos. Entonces le dan una mirada, queda en el video que una base de datos conceptualmente desde el punto de vista informático es un conjunto estructurado de datos relacionados entre sí, almacenados en discos que mediante ciertos programas, software, mediante ciertos softwares, ¿verdad? Se pueden acceder directamente tanto para consultar como para manipular. Este es nuestro concepto de base de datos que repetimos de la clase anterior, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de SGBD o sistemas de gestión de base de datos, para diferenciar, porque le puede decir la base de datos SQL Server, no es lo mismo, ¿no? No es correcto decir así. Ese es el gestor de base de datos, el sistema de gestión de base de datos SQL Server, el sistema de gestión de base de datos Oracle, o gestor simplemente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de base de datos, tenemos que hablar de algo así como la base de datos de clientes, la base de datos de ventas, la base de datos bibliográfica, la base de datos que contiene las ventas, la base de datos de facturación, ¿ya? O sea, tiene que ser en un contexto de para qué sirve, ¿no? No estamos hablando de la herramienta. Entonces, pero cuando hablamos de la herramienta es el sistema de gestión de base de datos, ¿ya? Y ese es el conjunto de programas, conjunto de herramientas, los procedimientos, los lenguajes de programación que acepta esa base de datos, ¿verdad? Para su manipulación, que nos facilita a nosotros, ya sea como analistas o como desarrolladores o como administradores encargados de la administración, que nos da los medios que para poder no solo crear, recuperar y manipular, sino que describir, ¿verdad? Describir manteniendo la integridad y la seguridad, es decir, sin dañarlo, sin dañarlo. Ok, un ratito acá. ¿Están viendo lo que estoy mostrando en mi pantalla? Sí, profe. Sí, Marcelo profe. Guillu, ¿qué es lo que vos ves? Creo que se desconectó, profe. Al se desconectó. Entonces, Sí. vos eleginos, porfa, Cintia, eleginos al azar a alguien que nos diga qué es lo que ve acá. ¿Esto qué es? Jocelyn Belén. Un corazón, profe. Un corazón, eh, pero seguro. ¿Por qué decir que es un corazón? ¿No significa te quiero o algo así?
Puede representar varias cosas. ¿Verdad que puede reconocer? Entonces, porque esto es un corazón, ¿ok? Y no se ve nada romántico, ¿verdad? Entonces, Sí. lo que estábamos viendo es realmente una representación de un corazón, ¿verdad? Que es una abstracción, es como que nos pusimos de acuerdo que eso significa corazón, que esa es la forma del corazón, porque si se dan cuenta ni siquiera es igual, ¿ya? Entonces nos pusimos de acuerdo, es una convención y eso es una abstracción. Entonces la palabra abstracción significa que un símbolo, un acuerdo, una convención para que nos ponemos de acuerdo para definir algo, ¿ya? Un ratito, Marcelo alzó la mano, profe. Marcelo, decime. ¿Qué de Marcelo? Adelante, adelante. No, no ¿No? responde. No responde. Ok, sí, sigo entonces. Bueno, ya nos hablará. Entonces, ¿qué es la abstracción? Con este sencillo ejemplo digo que la abstracción es la capacidad de aislar mentalmente las cualidades de un objeto, ¿ya? Un ser o una idea y representarlas mediante un símbolo. Estos símbolos pueden ser letras, palabras, números o figuras, por ejemplo, ¿ya? Como en ese caso vimos una figura. ¿Ok? ¿Y esto qué tiene que ver con base de datos? Pues uno de los principales propósitos de un sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta, es decir, abstraída de los datos. Los datos son lo importante, ¿verdad? En una base de datos, pero entonces un sistema de base de datos lo que hace es esconder los detalles de cómo se almacenan y cómo se mantienen los datos. Es decir, cuando usted o los usuarios acceden a los datos, solamente ven una representación de lo que nosotros les queremos mostrar. Por eso la abstracción es muy importante. Y nosotros vamos a ir desarrollando esta capacidad de abstracción. Y en esta clase ustedes tienen que aprender a cómo se representan los datos en una base de datos. Y luego vamos a implementarlo como una base de datos real, ¿ya? Entonces, los niveles de abstracción en un sistema de base de datos fueron definidos como un estándar, ¿ya? Como un estándar de la ANSI, que es una agencia de estándares americana, ¿verdad? Y la base de datos, entonces, definió que son 3 niveles. Y esta arquitectura de la base de datos se divide y los niveles son los siguientes: externo, conceptual e interno. Y ahora voy a pasar a es decir, este estándar lo que hace es definir estos 3 niveles: externo, conceptual e interno. Básicamente lo que tenemos son, el nivel externo son lo que los usuarios ven. Y eso otra vez se puede dividir en diferentes... a ver, voy a tener que hacer una pausa al video porque aquí en mi casa alguien están hablando muy fuerte, ¿verdad? Y entonces voy a tener que hacer una pausa. Y reanudo la grabación. Y estábamos aquí en los niveles de abstracción y yo le voy a dar ejemplo para que se entienda mejor de lo que estoy hablando, ¿ya? Entonces, el nivel externo también se le llama nivel de vistas y el ejemplo que le voy a pasar es lo siguiente. En el nivel externo uno puede tener muchas vistas y eso es lo siguiente. Por ejemplo, el cajero del Biggies no tiene que ver la existencia. Entonces él tiene una vista tal donde solamente tiene la vista de los datos que él factura basado en el código, ¿ya? El código, descripción, precio, factura. Eso es lo que ve. Y precio, ¿ya? Entonces eso es nivel externo, nivel de vistas. Y la vista 2 puede ser del contador que ya ve los asientos que se van generando. La vista 3 es el nivel de la gerencia que ve todo, ¿ya? Pero también nosotros, los desarrolladores, los analistas, definimos cómo lo vamos a mostrar, ¿ya? Que vamos a ir viendo ejemplos. El nivel lógico es el nivel intermedio, es decir, cómo los datos están modelados, y el nivel físico es cómo los datos están almacenados. Voy a pasar a definir mejor. Aquí están los ejemplos, ¿ya? El nivel de abstracción externo o vistas
lo que le decía, contabilidad, ventas, compra, inventario, ¿ya? Gerencia, etcétera, del mundo, en el mundo empresarial. Pero en el mundo, no sé, de producción puede ser la materia prima, proveedores, etcétera, ¿ya? ¿Ok? Entonces, tenemos que pensar en este enfoque cuando implementamos, modelamos o diseñamos base de datos. Por eso es que ya lo vemos desde ahora. El nivel de abstracción conceptual, el intermedio, ya el que le llaman lógico, nivel lógico conceptual, lo que representa es la estructura de cómo los datos están relacionados entre sí, ¿ok? Y aquí uno no piensa en cómo lo va a mostrar, ni no piensa en cómo lo va a almacenar en medio físico, sino que diseña basado en una. Aquí, por ejemplo, lo que ustedes están viendo a la derecha es un diagrama. Es un diagrama del modelo relacional y esto es lo que nosotros vamos a modelar para entender cómo el cliente se relaciona con la factura, qué detalles tiene la factura, qué artículos tiene la factura, qué tipo de impuestos pagan esos artículos, cuáles son los empleados que facturan, cuáles son los que cobran, ¿ya? ¿Cuáles son los... Entonces, es un poco eso lo que se está viendo en ese ejemplo. Esa es la representación conceptual de una base de datos. Y el nivel más bajo es el nivel interno o el nivel físico, que es ya cómo los datos se almacenan físicamente, ya en el soporte físico y cómo voy a acceder a ellos. Que no es tampoco un tema menor porque puede ser, por ejemplo, dependiendo de la arquitectura, yo puedo tener en la nube, distribuido, en las sucursales, no siempre en una sola base de datos. Entonces, y cómo los datos van a estar físicamente pues organizado y eso puede influenciar o no en el acceso, ¿ya? Entonces, nosotros no nos vamos, en base a datos, uno no nos preocupamos por el nivel de abstracción físico y le damos muchísima importancia al nivel conceptual, ¿ya? En el nivel de vista, le voy a dar entonces, nivel de vistas y nivel lógico, sí. El nivel físico un poco se da en base de datos 2, creo, y también, especialmente lo de ingeniería, analizan mucho más esto, ¿ya? Y el impacto que tiene. Nosotros no. ¿Cuál es lo que es el objetivo entonces? Esto es ya para que la próxima semana nosotros vamos a empezar a diseñar base de datos. Entonces ustedes siempre tienen que pensar en esto, que vamos a estar en el nivel lógico. ¿Y para qué dividimos esto? Además de que es un estándar, de que para que una base de datos se considera tal, debe respetar este estándar, ¿ya? O sea, debe poder permitir organizarlo en esos tres niveles, ¿ya? Y la idea es sencillamente de que en la arquitectura de tres niveles, los programas de aplicación, es decir, lo que ustedes desarrollen, por ejemplo, con una app Android, con un sistema Windows o con una web app, no le interesa los demás niveles. Entonces, es como que se separa mejor los roles y los programas de aplicación están completamente separados de la base de datos física. Esa independencia hace que la gestión sea más fácil y también sea más la gestión y el desarrollo, ¿ya? Entonces, aquí habla un poco de la importancia de esa independencia lógica y física, que significa que yo puedo modificar el esquema conceptual sin que importe la parte física, es decir, de cómo no afecta el almacenamiento y tampoco afecta de cómo el cliente final lo ve, ¿ya? El nivel lógico puedo reorganizar completamente y desde el punto de vista del formulario de aplicación, él sigue viendo lo mismo y viceversa, ¿ya? Entonces, la idea es lograr esta independencia lógica de poder darle mantenimiento evolutivo a nuestro esquema, a nuestro diseño, ¿verdad? Y que eso no afecte demasiado. Esto es un poco exagerado porque siempre afecta, pero que se minimice que afecte los programas, es decir, las aplicaciones, las apps, ¿ya? Y la independencia física significa que yo puedo cambiar de disco y la ubicación, puedo cambiar de servidor, pero si yo le sigo apuntando a esa base de datos, él sigue, no está casado, no están todos juntos, ¿ya?
Esto es todo lo que le quiero mostrar. Aquí ya un poco de la bibliografía para que quede. Esto es todo lo que le quiero mostrar con relación a los niveles de abstracción. ¿Ok? Pero ahora voy a pasar a hablar un poco más de lo que son los sistemas de gestión de base de datos. ¿Ya? Para que se entienda mejor. Y esto sí voy a pasar a darle ejemplos, ¿no? Entonces, hasta aquí, yo sé que esto era como muy conceptual y no les mostré muchísimo el... Sin embargo, tengo un ejemplo que les podría mostrar, ¿eh? Para que se vea mejor, porque en mi presentación no había Zoom. Para que vean, por ejemplo, cómo es. Yo tengo acá, este es un diseñador profesional que yo estoy usando. Y esto, acá se ve mejor y puedo hacer zoom. Es un diagrama, ¿ya? Que yo estoy desarrollando con mi equipo de desarrollo para implementar una entidad persona y sus expedientes y que los expedientes tengan documentos asociados de acuerdo a tipos, etcétera, ¿ya? Entonces, así se ve un diagrama, que es lo que yo le puse, acá se ve mejor. Y esto nosotros, ven acá, dice, una persona tiene expedientes, ¿ya? Un expediente tiene descriptores. No lo voy a explicar así en detalle qué son los descriptores. Un expediente corresponde a un tipo de documento y también tiene una categoría. ¿Ya? Esto es un esquema lógico de una base de datos. ¿Ya? Y esto yo les voy a enseñar a hacer, pero para que vean a qué se refería del nivel lógico y el nivel conceptual de una base de datos. ¿Ok? Y el nivel de vistas es más bien cuando yo entro a un sistema, ¿qué es lo que yo veo? ¿No? Por ejemplo, un ejemplo típico de eso es cuando yo entro al Educa, yo me pongo como estudiante, ven, aquí yo puse que yo soy estudiante para mostrarles lo que ustedes ven. Lo que ustedes ven del Educa es lo que yo le configuro que ustedes pueden ver. Ahora, si yo pongo mi rol de profesor, yo veo más cosas. Ven, por ejemplo, veo todas las unidades a desarrollar. ¿Ves? Ya te veo la unidad 1, también veo la unidad 2. Dentro de la unidad 2 veo todos los materiales, las actividades, la solución de las actividades, ¿ya? Y así con la unidad 3, etcétera. Y yo puedo ver los participantes. ¿Quién de ustedes se conectó acá? Nunca se conectó. Lorena fue la última que se conectó en el Educa, Luis Matías, Hugo. Por ejemplo, David, Santiago, Clara nunca se conectaron, nunca entraron. Rubén Osvaldo, ya. Entonces yo veo, y esto ustedes no van a ver, ¿ok? Acá me dice que Tomás Juliano se conectó hace 3 días. Entonces, esto es una vista para el profesor y hay una vista. Esto es un ejemplo de cómo se organiza. Y finalmente, esto está almacenado en una base de datos, ¿ya? Que su esquema conceptual se puede representar acá así, ¿no? Alumnos, su relación con los cursos, las unidades de los cursos, etc. Esa es la idea. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de cómo se diseña, ¿ya? ¿Qué les pareció esa explicación? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Miro. No, Marcelo, ese diagrama es un diagrama DER, diagrama de entidades y relaciones, ¿ya? Que eventualmente podrían formar parte, pero no es un ML, no es puramente UML. Ok, bueno, entonces espero que se haya entendido un poquitito. Esta herramienta nosotros vamos a usar y ustedes van a aprender más adelante. Ok, bueno, pero ahora les voy a hablar, me estoy asegurando si está grabado, ¿sí? Les voy a hablar ya vamos a entrar en el tema de qué son los gestores. Y yo les voy a mostrar también, me aguantan un poco con la presentación más conceptual, pero ustedes les voy a mostrar qué es un SGBD y les voy a dar ejemplos. ¿Ya? Entonces, el siguiente tema que vamos a desarrollar es sistemas gerenciadores de base de datos o SGBD o en inglés DBMS, ¿ya? Database Management System. Aquí están los objetivos, que es describir para qué sirven,
ejemplificar algunos y mostrarles. Ahí le voy a mostrar de los SGBD, algunos de los que tenemos, ¿no? Entonces, otra vez le voy a repetir el concepto, se vamos a citar y le voy a mostrar yo. Tal vez voy a hacer rápida la presentación y le voy a mostrarlo en la práctica. Entonces, ya habíamos dicho que los SGBD o DMS son los programas, los lenguajes y los utilitarios. Ya esto es una repetición. ¿Ok? ¿Qué nos da a nosotros los medios necesarios para describir y recuperar, manipular los datos? La base de datos, ¿ya? Siempre manteniendo su seguridad y su integridad. Entonces, algunos de estos productos, es decir, tecnologías son Oracle, que ya le había dado como un hito histórico que apareció en los 80, SQL Server de Microsoft, que se potenció en los 90 en adelante. Se usa muchísimo, yo uso SQL Server para trabajos profesionales, ¿verdad? Postgres SQL, que es lo que nosotros vamos a usar. Postgres, MySQL se usa mucho para aplicaciones web y hay muchísimos otros. Estos son solo 4 y yo hoy le voy a mostrar, por ejemplo, la interfaz de SQL Server y de Postgres. Voy a usar como ejemplo. ¿Qué son operaciones típicas que nos deben dejar hacer estas tecnologías, estas herramientas? Nos deben permitir crear la base de datos. O sea, a través de esta herramienta es que se crea la base de datos, no a través de una app que ustedes programan. ¿Ya? La app lo que va a hacer es alimentar o manipular los datos que ustedes ya van a tenerlo creado. ¿Ya? Nos tiene que permitir reestructurar, ¿ok? Reorganizar. Y aquí viene lo de la independencia física y lógica, porque sus 3 niveles de abstracción nos permite reestructurar, ¿ok? Entonces, y nos tiene que permitir optimizar. Por ejemplo, si está muy lento, tenemos que poder entender por qué está muy lento y ver cómo podemos hacer que sea más rápido, qué está pasando cuando se bloquea, cuando se cae el sistema, etcétera, ¿ya? Eso sobre las bases de datos, ¿verdad? Creación, reestructuración, organización y optimización. Ahora, sobre datos concretos, sobre registro, que sería un conjunto de datos, nos tiene que permitir insertar nuevos datos, nos tiene que permitir borrar datos existentes y nos tiene que permitir modificar o actualizar datos. O sea que esto es muy básico, ¿verdad? Pues si una herramienta, uno que te dice, este es la base de datos que vamos a usar, o sea, este es el sistema gestor de base de datos que vamos a usar, no te permite hacer esto, entonces no es un sistema de gestión de base de datos como se espera que sea, ¿ya? Y algo no menos importante es que nos tiene que permitir consultar selectivamente para poder hacer eso de las vistas, es decir, tengo que poder ver solo los datos de las personas, por ejemplo, en mi caso, solo veo los datos de mis alumnos y no veo los datos de los alumnos de otro profesor, ¿ya? Eso significa consulta selectiva, ¿ok? En el caso de ustedes, solo les permite consultar sus datos como alumnos y no de sus compañeros. Bueno, acá voy a pasar un poco más rápido porque ya viene a desarrollar que nos tiene que permitir que especificar todos los detalles de cómo se estructura la base de datos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del diagrama que les mostré, ¿verdad? El DER. Entonces, esa relación, por ejemplo, las entidades, es decir, de los cuadritos que se veían ahí, la persona, cuál es la relación con un curso, la persona, el alumno con sus notas. Todo esto nos tiene que permitir definirlo, es decir, la integridad, la semántica, los controles inclusive, ¿ya? Por ejemplo, no puede existir una nota sin que exista un alumno a quien asignar una nota. No puede existir un examen sin que exista un profesor. No puede existir una clase sin que exista un profesor. No puede existir una venta sin artículos. ¿Ya? Eso significa integridad y también controles, ¿no? No puedo vender un producto en negativo, ¿ya? Controles. Así como las características de tipo física y las lógicas, dice, ¿verdad? Se refiere a, por ejemplo, físicamente, cómo se tiene que almacenar, no, pero sí definir que son números o las reglas lógicas, por ejemplo, para ciertos valores. Entonces, una función es la definición. Otra es la manipulación. Quiere decir que nos tiene que... Manipulación es un nombre medio fuerte, ¿no? Pero nos tiene que permitir buscar, añadir, suprimir o modificar. Eso.
por último, nos tiene que permitir administrar. ¿Ok? Significa que diferentes usuarios se tienen que poder comunicar con la base de datos definida y tienen que poder cambiar los datos, por ejemplo, ampliar la cantidad de caracteres que puede almacenar el nombre, ¿ya? Cargar nuevos archivos, hacer copia de seguridad, reiniciar si se cae, ¿ok? No permitir accesos no autorizados. Esta es la administración. O sea, son las funciones de un sistema de gestión de base de datos. Resumiendo, entonces nos tiene que permitir escribir. Ok, y acá cómo dice que se hace mientras DDL. Esto es un adelanto porque aquí ya es lenguaje. La descripción se hace a través de lenguajes, es decir, de programación. ¿Ok? Y la programación es, por ejemplo, DDL dice porque es un lenguaje de tipo Data Definition Language o lenguaje de definición de datos. Eso significa DDL. Esto es un adelanto, una introducción y ustedes más adelante yo les voy a mostrar ejemplos donde vamos a aprender a usar esos lenguajes DDL. ¿Ya? Desde el punto de vista de la manipulación es mediante DML, es decir, el tipo de lenguaje que se usa es Data Manipulation Language. ¿Ok? Entonces, las sentencias, las instrucciones del lenguaje SQL son DML, Data Manipulation Language. Y yo le voy a mostrar ejemplos también, tan pronto termine. Y del punto de administración, facilita las opciones para el DBA, el Database Administrator, ¿ya? Algunos componentes son, acá se define mejor porque ustedes tienen esta presentación, que es el lenguaje de definición de datos, el lenguaje de manipulación de datos, ¿ya? Y hay algo muy interesante que es el diccionario de datos. ¿Qué significa eso? Un documento, o sea, la propia herramienta te puede explicar conceptualmente qué significa, o sea, describir para qué sirve cada uno de los datos que tenés en tu base de datos y las tablas. Entonces, el diccionario de datos es una herramienta que queda luego atada a tu base de datos, es decir, él se autodescribe, ¿ya? Ok, esto es un ejemplo de un diccionario de datos. A ver, fíjense cómo está. A ver, te dice el nombre de la columna, qué tipo de datos es, si aceptan nulos, etcétera, y además te dice qué tipo de relaciones tiene con los demás, con las demás tablas. Es como ejemplo nada más. Y por último, el propio gestor de base de datos es un componente software, es un servicio que está corriendo ahí, ¿verdad? Está corriendo en el nivel del sistema operativo y entonces es el que te da los accesos a los datos y te permite, te controla la seguridad, controla la privacidad, etc. ¿Ya? Esa es su función, es a garantizar la privacidad, la seguridad y la integridad y permitir el acceso concurrente. Este gestor, que es el service, no sé cómo sería, el servicio, que está corriendo a nivel de base de datos, también es el que interactúa luego con el sistema operativo, ya para gestionar los archivos. Porque finalmente son archivos a nivel del file system, ¿no? De la estructura de los archivos del sistema operativo. ¿Ok? Y por el DBA, siempre nos gusta meter, por lo menos nosotros que teorizamos un poco sobre esto, de que el administrador de la base de datos, la persona encargada de administrar también es un componente, ¿ya? Este es un componente humano, ¿ya? Es un know-how. Y después de base de datos 1 y base de datos 2, ustedes van a poder hacer trabajo de DBA. Es decir, además de desarrollar base de datos, diseñar, ustedes tienen que quedarse con la capacidad de administrar base de datos y entonces ustedes pueden definir el esquema físico, definir las vistas o los subesquemas, ¿verdad? Y también, por ejemplo, controlar los accesos, por ejemplo, ¿ya? Tienen que quedarse con esas capacidades.
Y lo último que dice planificación de mantenimiento significa que ustedes pueden programar tareas del DBA, ¿ya? Y estoy diciendo que algunos de ustedes pueden irse hacia ese rumbo. Entonces son los que hacen las copias de seguridad, se aseguran de que todo funcione, etcétera, y que esto pueden ser todo tareas programadas y automatizadas. El DBA se encarga de esto, ¿ya? Y por último, en cuanto a componentes, ya son los demás usuarios, ¿ya? Que son aquellos usuarios finales, los usuarios técnicos que pueden ser otros desarrolladores y aquellos usuarios especializados que pueden ser hasta usuarios autónomos, ¿no? O sea, un acceso autónomo. Bueno, acá la presentación viene a mostrar unas interfaces, pero en vez de mostrarles screenshots, en vez de mostrarles a ustedes pantallas, yo quiero pasar a mostrarles a ustedes como, por ejemplo, yo una herramienta de sistema de gestión de base de datos que yo tengo. ¿Ok? Hago una pausa porque hablé demasiado y por si hay alguna pregunta me interrumpen, ¿sí? Mientras voy a levantar. Se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Que alguien me diga que sí. Sí, profe. Ok. Por ejemplo, yo justo acá abajo luego tengo, hoy estuve trabajando en este que tiene el anaranjadito, que es el SQL Server. Si bien no es la herramienta con que vamos a trabajar nosotros, ya este es un cliente de Microsoft que se llama SQL SSMS, ¿verdad? Es el Management Studio del SQL Server, es decir, el DBMS, el sistema de gestión de base de datos, es el SQL Server. Y este es su, digamos que es su cliente por el cual uno va a acceder. Es bastante pesado. Y yo tengo dos secciones. Y en la otra sección, que no es informática, yo le muestro SQL Server. Y a ustedes yo les voy a enseñar Postgres. Y después les voy a explicar por qué. Entonces, en mi otra sección es uso como herramienta de SQL Server. Entonces, se sigue viendo, ¿verdad? Acá, esto es algo de mi trabajo oficial, ¿ya? El servidor y el puerto con quien yo me quiero conectar. Este es mi usuario y aquí le tengo que poner mi contraseña. Así va a funcionar. Pero como no les puedo mostrar todavía los datos de mi trabajo, yo me voy a conectar localmente acá, al que desktop se llama mi máquina y el SQL Server es el servidor. Y de acá le estoy diciendo que se puede conectar con su usuario propio o con un usuario de Windows. Es decir, como mi sistema operativo es Windows y me va a decirle logueate con tu propio usuario del sistema operativo, ¿ya? Porque soy administrador. Entonces no me pide la contraseña. Entonces si me logueo acá, él me muestra acá las bases de datos locales en mi servidor local, que es mi propio equipo que yo tengo, por ejemplo, ¿ven? Entonces, yo acá tengo una base de datos que se llama Delivery, ¿ya? Entonces, esta herramienta permite a mí mostrarles las tablas. Esto es de un examen, ¿ya? De mi otro curso. Y acá, por ejemplo, yo tengo, ¿ven? Las tablas que componen mi base de datos. ¿Ok? Inclusive, no sé si aquí la habilité, este justo no tiene para ver el diagrama. ¿Ok? Este hasta tiene para ver el nivel lógico de cómo está diseñada la base de datos. Bueno, ¿cómo? Ok, me deja ver las tablas. ¿Yo puedo ver estos datos? Sí, puedo ver. A través de DML. Acá elegí, usted no tiene que aprenderse esto todavía. Elegí una herramienta que dice query, ¿verdad? O sea, y acá le decís, mostrame todos los datos. Esto es lenguaje SQL DML de la tabla artículos. Entonces, le estoy mostrando lo que les decía ahí. Y me dice, en tu tabla artículos tenés. Acá me dice 9 registros, tenés una HP que cuesta 1.900.000, no está en promoción, tenés un proyector, etc. Entonces, ¿qué estoy usando? Esto es lenguaje estoy usando un lenguaje SQL de tipo DML, ¿ya? Eso significa Data Manipulation. Esto nosotros vamos a aprender. Hoy es solo una demo.
language. Me corrigen después, ya, ok, esto es lo que hay. Ok, esto es lo que les decía, esto me permite a mí ver, y yo puedo, si yo sé insertar nuevos artículos, también puedo insertar, ¿ya? ¿Cómo se hace el insert? En realidad la herramienta inclusive me ayuda, hago acá, clic derecho, script table, dame la inserción, ¿en un nuevo registro o en el mismo? Bueno, en una nueva ventana, ¿ya? Y él me crea cómo es. Estoy tratando de, ¿cómo es para checar? Ahí para que vean todo. Shift o Control, ¿verdad? Ahí, Control. Entonces él me dice, usando la base de datos delivery, insertar en artículos. A ver, el artículo, fíjense que acá no, hasta el artículo 605 nomás está. Entonces, insertar el código 606. La descripción es, ahí yo sé que tiene que ir entre comas. La coma está abajo, ok. La descripción es un texto, ¿verdad? Artículo de ejemplo. ¿Ya? El precio de la lista me dice el tipo de valor y voy a ponerle cuesta 2000. ¿Está en promoción? No. Yo sé que 0 significa no. Si ejecuto esta sintaxis, hay un error cerca de 600. ¿Por qué? Me falta un paréntesis. Yo borré sin querer. ¿Ok? Yo inserté uno nuevo. Esto sigue siendo DML. Ya para que esto es de selección y esto es de manipulación, porque acabo de insertar uno nuevo, ¿no? Y si hago de nuevo la selección, el 606 artículo de ejemplo que vale 2000 ya existe, ¿ven? Esto es manipular. O para que entienda bien nomás, cambiar el precio del artículo. Update. Artículos. Voy a tratar de hacer de memoria nomás. Set. Precio lista es igual a, va a subir 10%, 2200, ¿no? O 22.000. Where, pero solo para el código de artículo 606. Para que vean al nivel de manipulación que uno sí puede llegar, ¿no? Me dice fue afectado y hago de nuevo el select, que puedo repetir si quiero acá abajo. Y selecciono para mostrar, ya. Ahí está, 606 ahora vale 22.000. Entonces, esto es DML, Data Manipulation Language. Entonces, ahora, ¿cómo es un DDL? DDL, Data Definition Language. Es así. Y voy más rápido, es simplemente para decirle todo lo que ustedes... Create table, crear una nueva tabla que se llame... A ver qué me falta. Artículo, ciudades tengo ahí. No, crear la tabla ciudades que tenga un código que sea de tipo entero y que tenga un nombre, que sea un varchar, que acepte hasta 255 caracteres, que no deje nulo, ¿ya? Y que su clave primary key sea el código de la ciudad, ¿ok? Cerrar paréntesis. Esto es ejemplo de lenguaje de definición de datos. No tengo la tabla ciudades. Y si ejecuto esta acá, successfully me dice, quiere decir que hago refresh acá y me tiene que aparecer una nueva tabla que es ciudades, ¿ven? Puedo hacer select all ciudades y ahora empezar a manipular ciudades. Ok. Ahí, ciudades no tiene datos, ¿no? ¿Puedo insertar ciudades? Sí, insert into ciudades. Código 1 es Asunción. Vamos a poner todo mayúscula para no poner la tilde. Ok, insertar código 1 de Asunción. Insert into... me faltó acá, values. Es que a veces no sé de memoria. Ustedes no tienen que saber de memoria también. Entonces, el código 2 va a ser... ¿Quién vive en Lambaré? Ok, así. El código... Obvio que uno no está haciendo esto, ¿no? Pero en un sistema va a ser ciudad, ahí está. Tengo ya ahora 2 registros en ciudades y eso le puedo asociar a mis clientes y decirle qué ciudad viven, etc. Esa pues es la idea, ¿ya?
¿Qué es lo que le estoy mostrando? Que esto es un sistema de gestión de base de datos y me permite hacer esto de definir la base de datos, entender el diseño, manipularlo, crear nuevo, ¿ok? Y también me va a permitir hacer cosas como tareas, acá, tasks, hacer un backup, copiar la base de datos. ¿Dónde? Acá. Y me da toda esa opción de backup. Ok, este es un cliente. Pero, ¿por qué todo esto puedo hacer? Porque está el gestor de base de datos en los servicios del sistema operativo. Acá debe estar entre los servicios el SQL Server corriendo. ¿Ven? El SQL Server Express, que es la versión gratuita, está corriendo acá a nivel de base de datos. Si yo detengo este servicio, ¿entienden el concepto de servicio, verdad? Entonces, este es el gestor del sistema de gestión de base de datos. Hay un servicio. Si yo detengo este servicio, miren lo que voy a hacer ahora. Detuve, yo no tengo más corriendo. ¿Y será que me va a funcionar acá? ¿Será que Select All from Ciudades va a andar? Va a morir. Yo ya no tengo, este es el cliente nomás, ya no tengo acceso a mi base de datos. ¿Viste? Executing dice y no pasa nada, ¿ven? Voy a tratar de abrir otra conexión acá. ¿Ve? Mira, dice, Microsoft is busy ahí, supuestamente. Porque no encuentra nomás, no el servicio, entonces no va a andar más. Acá me va a decir, the connection is broken, ¿ven? Yo nomás instalé todo en inglés. Pero acá, por ejemplo, si intento conectarme otra vez a mi base de datos, a mi servidor, me va a decir, no encuentro el servidor no existe. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás entonces? No es este cliente el sistema de gestión de base de datos. Es todo. Y lo más importante es lo que está corriendo acá atrás para responderte. ¿Ya? Esto yo paré o esto se cayó y yo tengo que reiniciar el servicio. ¿Ahí tiene alguna pregunta? ¿Hay algo, Cintia, perdón, que quieras aclarar con muchísimo gusto? No, profe, está súper, se entiende muy bien tu explicación. Mira acá, dice, no puedo conectarme al SQL Express. Y intenta explicarme, pero básicamente yo sé lo que pasa, ¿verdad? Entonces, cuando pasan esto de que no puede conectarse a la base de datos, tu sistema luego o tu herramienta, porque esta es una herramienta, ¿no? Entonces, lo primero que tenés que hacer es mirar si el servicio está arriba, ¿ven? Ahora, vamos a hacer iniciar. Y ahí, connect. ¡Tum! Se conecta, ¿ven? Ni siquiera demoró. Acá probablemente va a perder. Ahí, mira, ya anduvo ya. Transparentemente, ¿no? Ok, esto es SQL Server de Microsoft. Y ahora tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo para las preguntas y eso. Voy a dejar esto a 7. Y miren, yo tengo acá Postgres. Debo tener entre mis servicios, tengo acá Postgres. Acá está, mira. Tengo un Postgres instalado. El servicio de Postgres 10, 64 bits, está corriendo también, porque yo instalé el Postgres, ¿ya? Ustedes también van a instalar. Yo les voy a mostrar eso. Generalmente hacemos cerquita del primer parcial. Porque primero tenemos que diseñar. Vamos a ver si son rápidos y ustedes son capos. Vamos a hacer mucho antes, ¿ya? Sí. Profe, Sí. Oscar Andrés consulta. Sí. Eso funciona sin necesidad de internet. Claro, porque esto es una copia local. Yo tengo una instalación local. Lo que les estoy mostrando es mi instalación en mi propia notebook, ¿ya? El Postgre y el SQL Server, ¿ok? Pero yo puedo conectar, vieron que yo conecté acá con mi servidor local porque es el nombre de mi equipo, pero ¿se acuerdan que yo también puedo conectarme acá a una dirección IP? Fíjense acá, dice PI.cgov.org, ¿ya? Yo me puedo conectar a una dirección en internet y ahí sí necesito tener una conexión de red, o a red local o a internet, ¿ok? Si mi servidor está en la nube, necesito internet. Si mi servidor de base de datos está instalado en un servidor, mi red local de mi empresa, por la red local nomás tengo que tener acceso. ¿Bien?
Se ve así lo que muestro, ¿verdad? Que acá vos puedes tener algo así como, yo creo que me conecté la otra vez, acá vos puedes tener algo así como, así, 120.1.1, una dirección IP, ¿ya? Entonces te van a decir, tu servidor es una dirección IP y esa puede ser una IP de tu red local y puede ser una IP pública. ¿Bien? Marcelo consulta, Crystal Report vamos a usar o algún otro programa para reporte. No, nosotros no vamos a desarrollar, todo lo que vamos a usar van a ser clientes como este, ¿ya? Y vamos a exportar los resultados, o sea, vamos a ver los resultados en el propio cliente de base de datos. Nosotros no vamos a usar reporteadores ni framework de desarrollo. Ustedes tienen que, en las otras asignaturas van a hacer eso y ustedes pueden conectar con una base de datos. ¿Ya? Ok. Esto es un ejemplo nomás. Esto vamos a desarrollar con detalle después cómo funciona. Ahora lo que les decía yo. Otro ejemplo. Yo les mostré SQL Server, sistema de gestión de base de datos, porque acá estamos hablando de esto, ¿no? Cómo son los sistemas de gestión de base de datos y qué tipo de interfaz tienen, ¿ya? Y en vez de mostrarle así los print screen de esto, yo le voy a mostrar directamente, le estoy mostrando. Le mostré mi SQL Server instalado y ahora les dije que también tengo Postgres instalado. Para conectarse a un Postgres, vos podés tener los clientes que vos quieras, es decir, vos elegís la herramienta. El que viene con el Postgres se llama pgadmin, el del elefantito, ¿ya? El pgadmin es el cliente que ya viene cuando instalas el Postgres. Entonces le voy a mostrar, este es otro. Entonces, se entiende que mi Postgres está instalado acá y corriendo como servicio a nivel del sistema operativo, por eso es que yo voy a poder conectarme a él. También es pesadito porque es tiene bastantes utilitarios. Ok, ahí ya se conectó y me pide la password directo, ¿ya? Porque es la última vez que me conecté y eso. Entonces yo le pongo mi password secreto y ahí en realidad la password que me pide es para su interfaz. Es un poco distinto. Y acá me dice los servidores y ahí recién me pide, acá está mi Postgres 10 que es mi servidor local, ¿ya? La misma cosa, yo puedo definir nuevos servidores. Aquí, en algún lado acá está, como era, clic derecho, registrar nuevo server, ¿ven? Y ahí me va a pedir todos los datos de la conexión, por ejemplo, la IP, en qué puerto, con qué base de datos, así funciona. Esto vamos a ver en detalle. Yo me voy a conectar al que ya tengo acá, que es el Postgres 10, y las bases de datos están acá. ¿Ven? Así otra vez, tipo en árbol como el otro. Y acá probablemente también tengo el de delivery, porque tengo a veces los dos. Justo no tengo acá delivery, se llama Yerure, pues vamos a ver si es ese mismo. En guaraní nomás le cambié acá el nombre. Y acá, dentro del esquema, porque viste que las bases de datos tienen esquemas, ¿verdad? Que hablamos del esquema lógico, etcétera. Aquí están las tablas. ¿Ven? Ahí está artículos, ciudades. ¿Ven? Y acá yo puedo ver directamente acá, por ejemplo, en el dibujito de la tablita y él me muestra los artículos que yo tengo. ¿Ven? Esta es otra base de datos similar, nomás. Y acá tengo café, latte, expreso, combo, Big Mac. Y cuando yo le doy clic con esta herramienta, él ya me muestra cuál es el DML que él usó para mostrarme. Este como que me guía, ¿ya? Pero yo puedo hacer igual, abro un editor con ese icono y entonces puedo usar el mismo DML que yo usé allá, el mismo SQL, ejecuto con este play y me muestra el mismo resultado, ¿ves? Eso quiere decir que yo también puedo crear tablas, también puedo crear create table. Este es un ejemplo de SQL DML, ejemplo de SQL DDL. Create table, por ejemplo, ¿qué tabla podemos crear ahí? Delivery, ya tengo luego, no sé, vehículos. Si el delivery es motos, puedo crear la tabla motos, que tiene también un código de moto. Puede ser la chapa nomás ya, ¿verdad? ¿Para qué vamos a inventar mucho? Chapa, moto, porque mi delivery son todos motos, entonces ese es un varchar y la chapa de moto no sé cuánto tiene. Vamos a ponerle que tiene 10
y no acepta nulos. Y marca moto es un varchar también más largo. No estoy explicando qué es un varchar, yo solamente estoy haciendo que pueda hacer, no sé, 50 luego la marca y tampoco es not null, ¿ya? Y tiene, ahí marca moto. ¿Qué más puede tener una moto? No sé, año. Y es un íntegro, ¿ya? Y, ok, entonces ven que puedo también crear una tabla moto ahí. Entonces, esta herramienta, me faltó una coma acá. Ustedes no tienen que aprender de memoria esto todavía. Creé la tabla motos, ¿ven? Si voy a motos, acá le digo refresh, funcionan parecido, por eso es que no deben preocuparse demasiado de cuáles son las tecnologías. Ustedes con cualquier funciona, ahí está moto y digo, mostrame los datos de moto. No hay, ¿ven? No hay nada, porque no cargué, ¿no? Quiero crear motos, entonces le puedo decir, ok, haceme un script de inserción. Igualito que el otro, ¿ven? Insertar en la tabla moto la chapa. Entonces la chapa de la moto es algo así como 1, 2, 3, ABC. La marca de la moto es, no sé, Kenton, ¿ya? El año de la moto es 2021. Ok, ¿ven? En la misma sentencia DML, entonces esto es SQL, sentencia SQL DML, de manipulación, ¿ya? Inserto, ya existe ahora, ¿no? Entonces, si hago select, otra sentencia, ¿no? Mostrame todos los datos de motos. Marco, ejecuto con el play, ahí está, ya tengo Kenton con esa chapa. Voy a insertar otro, el 124 ABD, ¿verdad? ¿Cuál es otra marca de Yamaha? No sé cómo se escribe, Yamaha, así. Yamaha modelo, no sé, nadie va a hacer un delivery en Yamaha, ¿verdad? Pero supongo, pero ya muy. Ahora tengo dos motos. Bueno, ok, pero ustedes me dirán, pero entonces, profe, yo tengo que para cargar la base de datos tengo que entrar ahí a hacer sentencia de SQL. No, esto es un ejemplo de las capacidades que tienen los sistemas de gestión de base de datos, como en este caso es Postgres y el otro era SQL Server, me tienen que dar las mismas ventajas y los mismos componentes, pero las aplicaciones que ustedes diseñan, por ejemplo, crean un formulario donde en el formulario está chapa moto, marca moto, botoncito de grabar y el botón de grabar hace esto, ¿ya? O sea, los frameworks de desarrollo hacen que vos, basado en los objetos que definí, ¿verdad? Moto, la clase moto, etcétera, y le decís, esto es el insert y tu framework hace por vos. Pero nosotros lo que vamos a entender es cómo ese framework hace. Finalmente, lo que hace el lenguaje es convertir a SQL y tirarle a la base de datos una sentencia de insert. ¿Ok? ¿Qué tal esta explicación? Entonces acá yo tengo toditas estas opciones y también tengo la opción de hacer mantenimiento, ¿ven? Analizar, reindexar la base de datos, el tipo de reindexar. Puedo hacer, mi base de datos puede hacer un backup, ¿verdad? Así como les había dicho. Ok, haceme un backup para los chicos. Bien, usé esto para, a ver, por ejemplo, para la clase LSIK en la unidad, no, la que estamos dando es esto, en la unidad 1, haceme un backup de la base de datos delivery. Esto se llama Yerure, pues, ¿verdad? Porque así era más lindo, ¿no? De la fase de Yerure, ¿ok? Y le digo ahí, hacer el backup, haceme que el backup sea comprimido tar, backup, chum, ya me hizo ya. Acá me dice successfully, me da la posibilidad de que yo pueda hacer un backup. Ok, vamos, acá, en 2022, creo que me hice en el 2021, ¿eh? Me equivoqué de dónde hice el backup. Como acá en details me va a decir, ¿verdad? Hice en 2021-2, o sea, me equivoqué de carpeta, básicamente, tiene que ser 2022, pero eso no importa. Entonces, para mostrarle me voy a tener que ir al 2000, ¿dónde? 2021-2.
La carpeta que le di. Entonces acá en la unidad 1 debe estar, acá está, ¿ven? El Yeruré Backup, ¿ven? Se hizo ahora, ¿ven? Este backup tiene 79 KB nomás y se hizo ahora siendo las 20 en punto. Ya, ese ya es una copia de seguridad de mi base de datos. Ok, ¿yo puedo crear de nuevo la base de datos? Sí, puedo crear una nueva base de datos que se llame Yerure 2. Creo, ¿ves? Me da la posibilidad, la herramienta, ¿ves? El sistema de gestión de base de datos me da la herramienta de crear una base de datos nueva y restaurar basado en una que yo ya hice. ¿Ve? Acá ya me da el último que hice es Yerure Backup, Select, Restore, me va a decir restaurando. Successful. Como son bases de datos chiquitas de ejemplo, son muy rápidos. Las bases de datos de verdad pueden ser más lentos, ¿no? Entonces me voy a conectar al Yerure 2 con esta herramienta que dice Query Tool. Insisto, no tienen, esto es para darle curiosidad nomás. Mostrame todas las motos. Ahí está. ¿Y dónde estoy conectado? En la otra base de datos, no en el Yerure anterior. ¿Qué les estoy ejemplificando? Les estoy ejemplificando cómo funcionan los sistemas de gestión de base de datos y para qué sirven, ¿ok? Entonces, finalmente, los componentes importantes de un sistema de gestión de base de datos es el gestor de base de datos, que es el servicio que les mostré, el procesador de la BD en tiempo de ejecución, es decir, el que me permite que la base de datos me responde a mí, ¿ya? Y el compilador de Data Definition Language y Data Manipulation Language, porque si yo me equivoco y le digo select en vez de asterisco, ahí se me va una coma, y él me dice, tenés un error de sintaxis, o sea, me compila, ¿se dieron cuenta? A eso se refiere con esta presentación, ¿ya? Entonces, esto es lo importante de un sistema de gestión de base de datos. Entonces, no es cualquier herramienta que me permite gestionar unos datos, tiene que tener estas características. ¿Qué les parece? Creo que fui súper rápido ya, pero hasta aquí la clase grabada para que no sea muy larga, ¿ya? Entonces paso a responder las preguntas en offline.